Gracias, Isa, Walter. Bueno, queremos darle la bienvenida a Familia al Día. Según SECODAP, Centro Comunitario de Aprendizaje, institución con muchos años de trabajo en pro de los derechos de los niños y los adolescentes, existe un aumento importante en los casos de bullying en Venezuela y advierte que al menos el 60% de las víctimas pueden desarrollar ansiedad y depresión. Esta es una realidad, señores, donde lamentablemente en la mayoría de las veces, tanto la familia como la víctima, como también la familia de la víctima como la del acosador, no siempre saben qué hacer o cómo enfrentar la situación, e incluso pueden no darse cuenta aunque parezca mentira. Bueno, porque muchas veces el acoso escolar es normalizado o considerado así como una simple burla o, como decimos coloquialmente, un chalequeo. Y para hablarnos más de este tema nos acompaña el educador, terapeuta y fundador de SECODAP, Óscar Misle. Gracias, Óscar, por acompañarnos esta mañana y tocar este tema tan importante y al que hay que brindar conciencia, ¿no?, a los padres que ahora mismo nos ven, de saber qué hacer. Gracias por la oportunidad. Fíjate, lo primero que hay que tener claro, ¿qué es bullying o a qué nos referimos cuando hablamos de acoso escolar? Es la misma cosa. Bullying y acoso escolar significan lo mismo. Porque si todo es bullying, resulta ser que nada es bullying entonces. Entonces, ¿qué es bullying? Para que haya bullying es una acción violenta que se repite. Si no se repite, no es bullying. Entonces, siempre se repite. Voy a utilizar la palabra siempre. Siempre delante de un grupo. Si es sin el grupo, no es bullying, es una forma de agresión. Porque el grupo es el que da poder, es el que aupa. Es muchas veces el autor intelectual que da ideas. Entonces, siempre tiene que haber un grupo. Siempre se hace entre pares. Si es un adulto a un estudiante, es otra forma de violencia, pero no es bullying. Siempre entre pares por aquello de la simetría de poder, no hay simetría de poder. Y siempre se hace en los espacios donde normalmente se socializa. ¿Por qué? Porque es la forma de yo poder hacer que con mi acción violenta para discriminar o para hacerle daño al otro, pueda tener el aval de quien me da poder, que es del grupo. Y entonces está el grupo físico, el bullying físico, el bullying verbal, está el bullying relacional, y ese hay que ponerle la lupa al relacional. ¿Por qué? Porque es aquel: no te invito a mi grupo, no participas en mi fiesta. ¿Y cuánto puede doler eso, no? ¿Cuánto duele? Eso produce, chico, una cosa que se ha denominado muerte social. Wow. Y esa muerte social, ¿qué pasa? En la medida que veo que yo no intereso, yo no importo, no soy valorado, entonces logro de querer desaparecer y viene la muerte existencial con todo el tema del suicidio. Claro. Entonces hay que tener claro entonces que el bullying, recordémoslo siempre para poderlo tener claro. Siempre grupalmente, siempre es un ejercicio de poder, siempre de manera continua, repetida, siempre entre pares y en los espacios socializadores. Sí, Óscar, bueno, a veces los padres no se dan cuenta, ¿no?, que sus hijos están sufriendo de bullying o están haciendo bullying. ¿Cuáles son esas señales de alarma que pasan más desapercibidas para los padres, incluso hasta para los profesores? Fíjate, si el niño no quiere ir a la escuela, la niña no quiere ir a la escuela, el adolescente, cambian sus hábitos alimentarios, cambian sus rutinas para dormir, para comer, y empieza a dar señales de que algo está pasando. Tengo que pensar en que eso que puede estar pasando puede ser en la escuela. ¿Qué es lo que pasa? Y en esto hay que hacer un llamado. Que si el niño es víctima de bullying o de agresión y habla con papá o mamá y le dice: me están agrediendo en la escuela, y el papá le dice: usted va, y le devuelve el golpe. Usted va, porque si no, ¿quién se lo va a dar? Soy yo. Ay, caramba. Pasa. Cuando el niño está denunciando, está reportando en la casa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero que nada, no incitar o no animarlo, porque ese niño que es víctima puede convertirse en victimario, dejar de ser víctima para convertirse en un acosador. Si tiene más de 14 años, el problema se complica, porque claro, tiene que dar cuentas en el sistema de responsabilidad penal del adolescente. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de esos cambios? Ahora, en el que acosa. A ver. ¿Cómo es con los hermanitos? ¿Cómo es con las mascotas? ¿Cómo hace si él se divierte con el sufrimiento del otro? Cuando van a una piñata o a una fiesta, ¿cómo es su relación con el grupo? Porque muchas veces el padre siente que el hijo está sobrado y que qué bueno que es así, que no va a tener problemas en la vida porque tiene mecanismos para poder liderar. Fíjate, liderar, ¿cómo se entiende el liderazgo de manera equivocada? Entonces, cualquier señal que indique un cambio en el comportamiento, hay que pensar qué está pasando en la escuela para poderlo reportar.
A ver, hablemos un poco de las consecuencias, ¿no? Porque muchas veces son lamentables. De hecho, no recuerdo el nombre de esta serie que se hizo muy famosa. ¿Por qué 13 razones? No, la serie esta inglesa que fue de 4 episodios que se convirtió en todo un fenómeno este año que hablaba un poco acerca del acoso escolar. Bueno, si lo recuerdo, ahorita los puedo compartir. Las consecuencias pueden ser muy lamentables. Adolescencia, la película Adolescencia, claro. que la verdad Claro, puede ser... porque hubo Porque 13 razones, que fue también muy buena. Ajá. Increíble. Sí, pero increíble. Aunque las consecuencias del acoso escolar en aquellos que lo padecen, ¿podrían ser cuáles? Fíjate, el acoso escolar produce heridas emocionales profundas. El hecho de sentirse que de repente no puedo verbalizar lo que estoy viviendo porque siento que no estamos viendo cuáles son las señales y por qué es importante el abordaje terapéutico. Entonces no quiero ir a la escuela, me siento deprimido, se afecta mi autoestima, tengo una valoración pobre de mí mismo, me siento solo, me siento mal, siento que pierdo la esperanza y la fe en mí y en los demás se deteriora. Entonces son problemas de salud mental que se pueden traducir en ansiedad, depresión, angustia y ideación suicida. O sea, el efecto es grave, ¿no? Y puede ser muy, muy traumático inclusive. De los casos más difíciles que tenemos en SECODA son los casos de bullying, inclusive cuando se identifican otras patologías, porque está como más claro. El bullying es la punta del iceberg. Lo que me muestra el bullying es mucho más complejo lo que está pasando en lo que no se ve, que tiene que ver con la parte cultural, social, afectiva, los prejuicios, las creencias instaladas, todo eso que está ahí, que hace que el bullying esté y que no se banalice, no se tome en cuenta. Doctor, usted mencionaba unas características que se me hacen muy importantes con respecto al acosador, ¿no? Es este niño que el papá puede identificar cómo trata a la mascota, cómo trata a sus hermanos, cómo se comporta en una fiesta. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nos enfrentamos a una conducta como esta? Cuando internalizamos que no es correcto que un niño maltrate a otro, se burle de él. ¿Qué hay que hacer? Hay que reaccionar. Exacto. Hay que reaccionar. Primero que nada, entender que se puede sentir mucha culpa y además con mecanismos de defensa muy grandes, mucho rechazo, a entender que tengo un hijo violento. Ok. Entonces pasar por eso es importante. Mira, me molesta, me duele, me hace sentir culpable para poder identificar lo que trato de evitar, justificando muchas veces el comportamiento del hijo, que es violento, que utiliza el bullying como violencia. Entonces lo primero es reconocer. La segunda cosa es buscar ayuda, chicos, buscar apoyo, buscar asesoría, acompañamiento, para ver qué herramientas puedo yo tener para apoyar a este hijo que no se divierte con los demás, sino a costa de los demás. Eso le decía mi mamá, decía, diviértanse con los demás, no a costa de los demás. Entonces, sí, entonces un poco ver cuáles son importantísimas las rutas que existen en el colegio o en el liceo, para ver dónde debo denunciar, cómo debo hacer la denuncia. Si el niño, por ejemplo, es víctima, y sé que es víctima, y me viene a decir que se están metiendo con él, yo te voy a apoyar para buscar defender tus derechos. Fíjate que no le estoy diciendo, soy yo el que voy al colegio y soy yo el que voy a actuar. Yo te voy a acompañar, lo incorporo, lo involucro en el mismo acto para que él vaya adquiriendo sus habilidades para defender sus derechos. Hay que entender algo en el bullying, que el bullying cuando se ejecuta se hace sobre lo hace un estudiante, él selecciona cuál es la víctima, es el que es vulnerable, el más vulnerable. Siempre lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, si llega uno que tiene idea con los que tienen sobrepeso y llega al colegio y se encuentra, está buscando con quién, cuál es tu próxima víctima, y se encuentra uno y dice, epa, ole manteca, ole grasa. Y dice, un momentico, estás equivocado, agarraste el camino que no es. Que no es. Llega otro y le dice lo mismo, epa, mira cómo te chorrea la mantequilla. Y el otro se ríe y le dice, oye, pero cuéntame una mejor, chico, ¿no tienes otra? Eso. Pero llega y le dice lo mismo al otro, epa, ole manteca, ole grasa. Y el chamo se pone a sudar, se pone angustiado, empieza a palpitar. Ese tiene en su vida, el tener sobrepeso, lo pone en desventaja. ¿Qué pasa en la casa con eso? ¿Cómo abordan esa realidad? Que lo hace frágil, lo hace vulnerable. Sí, y justo a eso queríamos ir, a hablar un poco acerca del papel que juega la familia del acosador en el comportamiento abusivo contra otros niños de su misma edad, en este caso poniendo el ejemplo de la obesidad, que pueden ser muchos otros casos o muchos otros ejemplos.
El papel de la familia es fundamental. La familia es el nido donde se incuban los valores que te permiten a ti vivir en sociedad y poder ser productivo y efectivo en tu relación con los otros. Entonces lo primero es como familia ver cómo estamos manejando la situación, los miembros de la familia. Y es que estamos siempre pensando en papá y mamá y resulta ser que con la migración tenemos que es la abuela o tenemos que es claro. un hermano mayor, una madrina. Entonces un poco cómo nos ponemos de acuerdo para establecer pautas de intervención para apoyar tanto el que es víctima como el victimario. Establecer que el puente, oye, y esto es grave, ojalá que lo podamos escuchar con el corazón y no solamente con la razón. El puente familia y escuela debe restablecerse. Debe ser un puente a doble vía, de manera que yo pueda estar claro dónde son los espacios de encuentro para buscar y ayudar, apoyar a esta persona que tiene esta condición en este momento difícil, que es el caso de la víctima, para no ser impune, porque lo que puede generarse es mucha frustración. El trabajo entre las familias, de manera coordinada, de manera sistemática, es clave para no solamente para actuar cuando el mal está hecho, sino también para prevenir. Y el control y el uso de las redes sociales y de las tecnologías, por toda la cosa del ciberacoso, es importantísimo todo lo que es la formación o la educación digital. Así es. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Qué oportuno además que toquemos este tema siempre acá en Portadas al Día. El llamado es a los padres a que identifiquen también y conozcan mucho la personalidad de sus hijos, que conversen con ellos, que se den el tiempo para saber cómo se sienten ellos en la escuela y qué está pasando. Yo fui víctima de bullying muchísimo tiempo, producto de mi nombre. Yo me llamo Yesaria y siempre me decían cesárea, cesárea, cesárea. Me afectaba demasiado, lloré muchas veces hasta que entendí que esta no es una debilidad, es una fortaleza. Y cuando me comenzaban a chalequear diciéndome cesárea, yo le decía, oye, qué interesante, ya no se te va a olvidar mi nombre, pero es con Y. Y así uno va superando las buen cosas. mecanismo, ¿no? Sí, la actitud juega un papel importante. Sí, ojalá que este tipo de temas no fuesen, no siguieran vigentes, ¿verdad? O Tal sea, cual. que este tipo de temas, que es lamentable que los tengamos que seguir tocando y hablando a Sí. estas alturas del partido, pero bueno, se va a Madurez. seguir conversando las veces que sea necesario. Así es. Gracias, Oscar, por acompañarnos. Gracias. Gracias Gracias a también a ustedes. ustedes por ser parte de esta conversación.